tardes, amigos de La Voz. Hoy estamos con José Antonio Crespo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos a hablar sobre la presentación de su nuevo libro, Españoles Olvidados. Muy bien. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por vuestro recibimiento. Además, me encanta que me recibáis en este marco tan precioso de Aranjuez, con los pies en el suelo, en la tierra, lejos de cualquier despacho y sintiéndome formado parte del entorno. Estamos ahora, pues bueno, encantados de recibirle, de poder hablar hoy y explicar un poco de qué trata su libro. Sí. Y bueno, queríamos hacerle una serie de preguntas. Muy bien. ¿En qué parte estuvieron explorando los españoles Sí. cuando llegaron pues a los Estados Unidos? Muy bien. La verdad es que mucha gente cuando toca este tema se cree que los españoles no estuvieron en los actuales Estados Unidos de América, cuando realmente es de los primeros lugares que se pisaron. Prácticamente desde la costa este a la costa oeste fue recorrida por españoles. Por la costa del Atlántico, pues fue explorada por marinos desde el año 1524, llegando incluso hasta Terranova. Todo lo que es la Florida, que es el primer punto donde se funda la primera ciudad norteamericana, la fundan los españoles, que es San Agustín. Luego toda la franja costera, Texas, Alabama, todo el interior del suroeste, y luego toda la costa californiana, hasta en profundidad, hasta las costas de Alaska. Todo eso fue patrimonio de la Corona de España como parte de la zona norte del Virreinato de Nueva España. Queríamos preguntarte, ¿por qué escribir ahora un libro sobre personajes que parecen que no importan a nadie en la actualidad? Bueno, yo creo que sí que importan. Lo que ocurre es que los españoles son muy dados al olvido, meter a la gente ahí en el trastero lleno de polvo. Pero sí es importante porque estas personas muchas veces creen, hicieron esta gran hazaña, parece que tenían recursos para hacer. Realmente es todo lo contrario. Para mí son un ejemplo, porque en momentos difíciles esta gente supo salir adelante. Y yo creo que es un ejemplo para los momentos difíciles que vivimos en la actualidad. Hay carestía, hay problemas, hay paro. Siempre tiene que surgir gente con buenas ideas, incluso pues aprovechando todos los recursos al alcance, pues poder lograr el éxito. Y estas personas obtuvieron el éxito gracias a un gran sacrificio personal, humano, y al final tenían la mentalidad clara, una visión de futuro que es muy importante y unos objetivos muy claros. Mira, quería preguntarte, en la actualidad hay una parte importante de la sociedad española, Sí. ¿vale?, que parece avergonzada por el descubrimiento de América. Es un tema Sí. que muchas veces pues Sí. se trata a pie de calle. Sí. Entonces, bueno, su posterior colonización y entonces, pues bueno, todo lo que trajo pues el descubrimiento de América. Sí. ¿A qué es debido este sentimiento? ¿Cómo lo enfocarías? Esto es una interiorización de la leyenda negra que surge fuera de España, en Francia, en Inglaterra, hay diferentes versiones en diferentes lugares de Europa, y se interioriza, se toma como propia y se adquiere un sentimiento de culpabilidad, que ya el ejemplo que hemos visto es nada que celebrar, cuando realmente, si comparamos la colonización española con la de otros países, no hay color. Los españoles dejaron ahí su sangre, vemos nuestros apellidos que están reflejados sobre el terreno, y luego vemos todo el fruto de lo que se invirtió allí, de que se trajo el oro, que se quitó el oro de América. La mayor inversión que se hizo fue en hacer unas grandes ciudades, unas grandes urbes, de una forma ordenada, renacentista, que incluso en España no existía. Las primeras grandes obras de urbanismo se hicieron en España. Y bueno, cuando se surgió el ferrocarril, el primer ferrocarril español se hizo en Cuba. Cuando surgió la vacuna, la primera vacuna, cuando Carlos IV ve que hay una posibilidad de salvar vidas, que lo que hace la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, se lleva la vacuna a territorios que van a ser independientes en 10 o 15 años, no importa, hay que salvar vidas, y se hace, se sirve. Eso es una cosa que nos diferencia de otras naciones. Yo creo que es un motivo de orgullo toda la labor que se hizo en América. La labor de la hispanidad fue una labor positiva. Hablando de orgullo, mientras en Estados Unidos, por ejemplo, se respetan los nombres originales con los que los españoles hicieron la conquista, Sí. En España tenemos una manía un poco persecutoria, Sí. o sea, nuestra historia. ¿Qué opinas sobre esto? Porque ahí nos dedicamos a cambiar nuestros propios nombres. Yo ahora estoy viendo como, por ejemplo, la figura de Hernando de Soto, que es uno de los grandes exploradores del centro de Norteamérica. Pues tú le preguntas a cualquier chaval joven, te vas a la puerta de un colegio, preguntas por Soto, Hernando de Soto, y empieza a dudar si es el delantero centro de un equipo o de otro. Pues Soto es una persona que está siendo muy reconocida, que incluso ha habido una marca de vehículos norteamericana muy famosa que tenía un modelo que era el de Soto, y tiene nombres por todo el centro de Estados Unidos. Quieren recordar ese pasado español, no se avergüenzan. Como nosotros dentro de España hay mucha gente que se avergüenza, pues,
desgraciadamente, por esa falsa influencia, por esa asunción de la leyenda negra. Entonces, bueno, pues no hay motivo. Tenemos que traer a la memoria, traer a la vida a todos esos personajes que realmente hicieron algo. Nosotros, si tú y yo estamos sentados aquí, es gracias a ellos, a esa labor que hicieron de hacer esa España más grande. Lo que es España, lo que es esta capital, que fue casi capital del Imperio Aranjuez, fue gracias a que hubo hombres que dieron toda su vida de servicio a la corona y al resto de los españoles. Una curiosidad que teníamos y queríamos compartir contigo hoy, por ejemplo, es que sorprende cuando tú viajas, por ejemplo, a estados como California, descubrir que todavía hay nombres, pues por ejemplo, como Camino Real, Monterrey, que unen pues San Francisco. Entonces, bueno, queríamos preguntarte, ¿por qué aquí no se hace lo mismo? Debería hacerse, yo no tengo ninguna solución a esto. Esto es una labor que tenemos que hacer entre todos, de recordar y de poner sobre el papel el trabajo de estas personas. Aquí debería hacerse lo mismo. A mí me ha llamado mucho la atención siempre que en todas las rotondas es un motivo clave para poder recordar a personas que ya no solamente soldados, exploradores, sino científicos e investigadores. Son ejemplos para las nuevas generaciones. Tú vas a Francia o al Reino Unido y en cualquier plaza pública, en cualquier pequeño pueblo, si haya habido alguien que ha dado su vida sirviendo a la nación y que procede de ese territorio, tiene allí un monumento que sirve de ejemplo. Yo creo que en España podríamos hacer un catálogo del disparate de nuestras plazas públicas. Puedes ir por cualquier ciudad, puedes elegir ciudades a montones y tienes pues cosas que luego el gracejo popular las bautiza con nombres simpaticísimos porque realmente nadie sabe ni lo que es aquello. Las plazas deben estar para recordar a esos personajes. Tú vas por Estados Unidos y Gaspar de Portolá, preguntas por aquí, ¿quién es Gaspar de Portolá? ¿Quién es Juan de Anza? No sabes quién es. Juan Rodríguez Cabrillo, por ejemplo, que hablaba con tu compañera hace un momento. Juan Rodríguez Cabrillo, porque en un documento de Antonio Herrera se dice Juan Rodríguez Cabrillo portugués, rápidamente los portugueses dicen, oh, la bahía de San Diego la descubrió Portugal, cuando realmente no es así. Hace poco apareció un documento en Guatemala que tiene copia en el Archivo General de Indias, en la cual una investigadora se encuentra con la palabra Juan Rodríguez Cabrillo, que tiene que declarar en un juicio que viene a España a casarse y pone Juan Rodríguez Cabrillo, natural de Palma del Río. Con lo cual tenemos que reclamarlo, tenemos que decir, ese hombre era español y fue el que descubrió la bahía de San Diego. Y actualmente, por desgracia, hay un monumento precioso, pero que está bajo un escudo con las armas de Portugal. Cuando realmente es un español. Hablando también de los españoles que llegaron allí, queremos hacerte una pregunta. Uno de los episodios más sorprendentes que nos encontramos a lo largo del libro es que, bueno, los españoles estuvieron ayudando al pueblo norteamericano. Y entonces en su labor de independencia, por ejemplo, con Inglaterra. Coméntanos un poco más de cómo fue esa labor. Es un pasaje que ha estado olvidado. Hoy en Estados Unidos es algo que se está trillando y se está estudiando bastante. En los primeros momentos de la independencia norteamericana, las 13 colonias ocupaban solamente la franja costera del Atlántico y toda desde el río Mississippi en dirección hacia el estado de Washington, eso era territorio español, era Luisiana. Pues los españoles combatieron a los ingleses siendo aliados de los norteamericanos. La batalla de Pensacola, que es una batalla clave para que se obtenga la definitiva independencia, 1781, se alcanza gracias a Bernardo de Gálvez, este español de Málaga, que hoy tiene ya, no uno, tiene bastantes monumentos en Estados Unidos y que hoy se ha sido reconocido como ciudadano de honor de los Estados Unidos. Este fue una figura clave, y no solamente él, sino todo lo que organizó, todo el servicio de espionaje que se montó para ayudar, porque nada ocurría en el continente que los españoles no supieran que estaba ocurriendo en el mar. Ahí jugó una baza importantísima Juan de Miralles, amigo personal de George Washington, cual informaba, gracias a sus relaciones comerciales con Filadelfia, sus movimientos que hacía la isla de Cuba, pues se conocía todo, absolutamente todo lo que ocurría. Gracias a esas informaciones se pudo bloquear a las fuerzas navales británicas y no actuaron, no llevaron refuerzos a Yorktown, pero la victoria de Yorktown fue esa. Hay un pequeño antecedente también fundamental que no quiero dejarme en la mano, que es relativo a Blas de Lezo, que en 1741, 40 años antes, los ingleses intentaron tomar Cartagena de Indias. Si hubiera caído Cartagena de Indias, desde luego la independencia de Norteamérica no hubiera sido cuando fue, porque tampoco se hubiera ganado Pensacola. Digamos que el escenario habría cambiado radicalmente. Hay dos batallas fundamentales que favorecieron la independencia. Fueron la victoria española de 1741 en la defensa de Cartagena de Indias y la victoria de Pensacola en 1781. Eso en cuanto a factor humano, y luego está el factor económico. Hasta que se declara la guerra,
todas las ayudas económicas, España no quería aparecer como aliado de Estados Unidos y llegaban desde nuestro embajador, el conde de Aranda, en París. ¿Qué es lo que llegaban? Pesos duros, pesos de plata. En las colonias norteamericanas del Reino Unido no tenían la cantidad de plata que había en Nueva España, que había en Cuba. Y la moneda de cambio era el dólar de los pilares, lo que llamaban ellos, el peso duro. De hecho, de la palabra peso, los ingleses copian y sacan su palabra pound para llamar a la libra. Esa moneda de plata, el real de 8, cuando se genera la independencia, es la primera moneda oficial de curso en los Estados Unidos. De hecho, tú puedes ver los billetes, los primeros billetes, y el respaldo aparece dibujado en la parte derecha de los billetes, aparecen los pesos duros con las armas de España y con los dos pilares, con los dos mundos. ¿Qué ocurre si cogemos cualquiera de los dos pilares? Sabes que en los pilares viene una cinta con el plus y en el otro hay otro pilar con el ultra. Tú coges la cinta, la conviertes simplemente en una especie de serpiente y le colocas los dos bordes de la columna, te aparece el símbolo del dólar. El símbolo del dólar está originado en la moneda española, en el peso duro. El peso duro. Eso fue lo que ayudó a la independencia. Sí. Sin eso no hubiera sido imposible. Y ahora, haciendo mención, por ejemplo, a lo que estábamos hablando ahora, sobre cómo está la historia actualmente y qué percepción tenemos, por ejemplo, en la actualidad. Sí. O sea, bueno, sabemos que, por ejemplo, en el imaginario español pues, hay muchísima gente ahora mismo pues que nos culpan pues de la exterminación, por ejemplo, de civilizaciones, pues por ejemplo, como la maya, el azteca o el pueblo de Mapacho. Sí. ¿Qué cosas buenas trajo, por ejemplo, a los pobladores de América la colonización española? Por darle otro enfoque, a ver cómo sería. La verdad es que, más que llevar, hubo un mutuo intercambio. Los españoles llevaron cosas y otras cosas vinieron aquí. Eso fue, en mi opinión, lo positivo, ese gran intercambio. Luego, la sangre española se mezcló con la sangre indígena. Hay un grandísimo pueblo mestizo que son descendientes de indígenas, descendientes de españoles. Yo muchas veces digo, hagamos la prueba y hagamos una fotografía aérea de una plaza en México, de una plaza en Canadá o en Estados Unidos. Aumentemos con la gran resolución que se puede obtener hoy y qué caras vamos a ver. De luego, los indígenas en México, que son una inmensa mayoría, no fueron exterminados por los españoles. ¿Dónde no quedan indígenas apenas? En Estados Unidos. Es donde no quedan. También en España sí. Tú vas al Valle del Río Grande, donde están los indios pueblo, y los indios pueblo conservan cada uno de sus poblados su autoridad, que eran considerados como capitanes para la corona de España. Cada uno tiene un bastón de mando que eran dados por el rey de España, y tú ves al representante de los indios pueblos de Nuevo México, y ¿qué es lo que lleva el representante? Los bastones de todos envueltos en una cinta con los colores de la bandera de España. Eso, vamos, si a eso le puede llamar exterminio. Luego tú vas viendo los nombres de los sitios, tú eran los santos, era la fe española que se lleva a América, era el único motivo. Y muchas veces, muchas expediciones no se abandonaron. Se podían haber abandonado porque claro, no había nada productivo. El hecho claro de Nuevo México, no había nada. Pero era tal el nivel de conversiones que se habían obtenido que se tomó la decisión de quedar allí, de permanecer a costa del erario público, a costa, dijo el rey Felipe III, nos quedamos porque no podemos abandonar a todo este pueblo que se ha convertido. Realmente eso es una cosa por la que tenemos que defender y tenemos que lucharla. La leyenda negra, cuando actúa contra España, empieza a crear un imaginario porque realmente es completamente falso. Ves en los grabados de Brie, hombres golpeando niños contra los árboles, algo que era totalmente erróneo. En cambio, sí podemos leer declaraciones previas a la emancipación de gobernantes de colonias, las colonias de las 13 colonias, manifestando que son una raza infame, que son seres que no valen para nada. Realmente, cuando los españoles se van de América, realmente es cuando cae la gran desgracia. En las últimas batallas que hubo por la emancipación norteamericana, eran guerras entre españoles. Y realmente en el bando realista había muchos más indígenas que en el otro bando. Realmente los indígenas eran los que no querían se fuera la corona. Porque realmente es a partir del momento de la independencia cuando empiezan a ser realmente esclavos. Cuando Inglaterra dice, no, yo pienso por un momento, si se hace la independencia, pues si se hubiera formado el virreinato de Nueva España, México, por un lado, por otro lado el virreinato de Nueva Granada, Colombia, Venezuela, el Perú y el Río de la Plata, solamente esas 5 naciones. Si eso hubiera sido así, habría 5 superpotencias allí, herederas de España. ¿Qué es lo que se hizo? Fraccionarlo lo más posible para convertirlo en un campo de cultivo para sus recursos, tanto de tipo agroalimentario como de riqueza metalífera.
oro, plata, plata. es decir, todo que siguieron extrayendo pues, sobre Extrayendo. los años De posteriores. hecho, hay estudios Eso que es. hablan de los 10 años posteriores a la independencia, se extrajo mucho más metal y metales preciosos que durante toda la presencia española. Un dato a conocer, por ejemplo, para nuestros amigos de La Voz, que no solamente pues, los colonizadores españoles pues, fueron los que hicieron pues, toda esa serie de cosas. Lo que acabamos de mencionar, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Se podía haber pensado, bueno, si está habiendo revueltas, va a haber una inminente independencia, bueno, pues ¿para qué vamos a llevar la vacuna? Lo que se hizo esa expedición, que es algo, Humboldt, el propio descubridor de la vacuna, Jenner, dijeron que es la mayor expedición humanitaria de la historia. Gente que no es española hablan así de la Real Expedición de la Vacuna. La vacuna era imposible mantenerla entre cristales. Se pensó llevar a niños, eran niños de la inclusa de La Coruña, y llevar la vacuna puesta, y se fue recorriendo, se llegó a México y la vacuna llegó hasta lo más al norte de la frontera del norte. Eso estamos hablando de 1805, 1806. En cambio podemos contar el ejemplo de cuando se coge a todas las tribus nativas que vivían a caballo de los Apalaches y que habían sido incluso aliadas de los ingleses, y se les decide mandar hacia el interior de Estados Unidos para repartir sus tierras, y se les reparten mantas infectadas con viruela. O sea, no hay color. Es un dato muy conocido, el de las mantas, por ejemplo, con la viruela, y bueno, pues la historia negra, ahora que llega hasta nuestros días, es una pregunta que queríamos hacer. Pues bueno, mientras en muchos países americanos se sigue celebrando por todo lo alto el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, aquí, bueno, estas fechas se hacen coincidir pues con el Día de la Bicicleta, se les intenta quitar un poco de valor, o sea, como que nos avergonzamos de la historia de nuestro país. ¿Qué pensarías sobre este tema? Yo ya se lo he dicho, lo he comentado varias veces, incluso pues lo he comentado con algunas autoridades municipales en su momento, que a mí fue mi mayor sorpresa cuando me vine a vivir aquí. Yo el 12 de octubre lo primero que hago es poner, desde que era un niño, poner mi bandera en la ventana de mi casa para rendir honor y culto a todos aquellos desconocidos que sirvieron e hicieron grande la corona de España. Lo que menos me podía imaginar era que se celebrara en una ciudad que ha sido capital del imperio. Aranjuez se celebra un día que puede ser cualquier otro día, un fin de semana antes, otro fin de semana después, como en pueblos de aquí del entorno. Bueno, se eligió, en mi opinión, intencionadamente, de una forma malévola, ese día para ocultar el Día de la Hispanidad, cosa que para mí es un grave error, que no ha sido subsanado por partidos de ningún color. Aquí se sigue celebrando desde hace un montón de años lo mismo. Yo lo he puesto sobre el tapete, pero aquí nadie dice absolutamente nada. Y bueno, ahora queríamos preguntarle, pues, cómo ha sido escribir este libro, José Antonio. O sea, decir, bueno, yo imagino que con la cantidad de datos que nos estás dando, pues bueno, tendrás que haber estudiado bastante, haber consultado cosas. ¿Conoces de primera mano, por ejemplo, lo que es la Tierra de América? Yo he estado en Estados Unidos, he estado en Florida, he estado en el suroeste, pero bueno, yo creo que esto más que nada es como una carrera de fondo. Yo cuando empecé a leer, me acuerdo que mi abuela me enseñó a leer sobre un libro que se llamaba, lo tengo todavía en casa, los exploradores españoles del siglo XVI, escrito por un norteamericano, por Richard Fletcher Loomis, y bueno, pues ahí empecé a conocer un poquito toda esta aventura y me empezó a picar, a llamarme la atención, y fue a partir de ahí, tenía pues 11, 12 años, y a partir de ese momento entré en una carrera sin fondo, de sentirme cada vez más ignorante, sabía menos, me cogía por un camino, llegaba a otro, y eso te va creando un hambre que vas queriendo investigar, y vas a archivos, hay archivos en España fantásticos, tanto de índole pública como el Archivo General de Indias, o el Archivo General de Simancas, o en mi caso, pues hay archivos privados. El mayor archivo privado español sobre América es el archivo de Revillagigedo, que es propiedad de un descendiente de Pedro Menéndez de Avilés. A su vez también es descendiente de Blas de Lezo, pues el señor Armada Barcaitegui, Álvaro Armada, tiene el mayor archivo en su casa, que por cierto visitó a nuestra actual alcaldesa para ofrecer la posibilidad de que ese archivo, un archivo que habría para hacer ahí decenas de doctorados, pudiera venir y albergarse en algún edificio antiguo, un lugar de Aranjuez, para que precisamente los investigadores que quieran investigar sobre historia de América, norteamericanos que vengan aquí, puedan venir y hacerlo aquí en Aranjuez. Estamos a un paso de Madrid, y esto sería una forma de darle incluso todavía pues más importancia a Aranjuez. En el primer libro nos habla sobre Blas de Lezo, un personaje histórico, importante. Un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, bueno, yo una pregunta que te quería hacer, de todas las historias que has estado pues, investigando, haciendo, ¿cuál es la que más te llamaría la atención o cuál es la que más puede dar curiosidad? Lo veo es difícil de citar un nombre. Hay desde expediciones grupales, como la de Hernando de Soto,
que es impresionante, 2 años de sufrimiento a lo largo de la selva y del río Mississippi. Hay expediciones muy chiquititas, como la de los dos monjes, el padre Escalante y Domínguez, junto con un cartógrafo, Bernardo de Miera Pacheco, se movieron por todo a caballo de los 4 estados que forman el Four Corners, Nuevo México, Colorado, Utah. Recorrieron toda esa zona, estuvieron más de un año con tribus peligrosísimas, no sufrieron ningún ataque, llaman muchísimo la atención. Pero para mí, si hay que citar algún personaje, yo te diría que Pedro Menéndez de Avilés, que es el gran adelantado de la Florida, es el personaje que da la entrada en Estados Unidos, es el que celebra el primer día de Acción de Gracias. No olvidemos que no fue en 1622, fue en 1565 cuando se celebró el primer día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Fueron los españoles invitando a los nativos a celebrar esa satisfacción por haber fundado la ciudad de San Agustín. Yo creo que ese personaje, y luego aparte como personaje de sacrificio, invirtió toda su fortuna personal, siempre puso su dinero por delante y murió en la ruina, murió arruinado, lo dio todo. Y es más, como suele ser un defecto muy español, sufrió cientos de zancadillas dentro de España. El propio gobernador Diego Velázquez, el propio gobernador de Cuba, en la casa de contratación en Sevilla, zancadillas a montones, las relato. Y aparte encima sufrió cárcel, porque lo encarcelaron por cosas que no había hecho. Tuvo que dirigirse al rey, al final liberó. Pues fue 10 veces capitán general, cruzó más de 40 veces el océano Atlántico, diseñó barcos, diseñó aparatos para medir la latitud, que era el gran problema en aquel momento, viajó a los Países Bajos, trajo al rey, lo llevó para casarse a Inglaterra con María, en fin, es un personaje impresionante. Y luego aparte tuvo la mala suerte, es un hombre que no sufrió nunca ninguna derrota. Yo creo que si hubiera vivido algo más, el curso de esta Europa hubiera sido otro. Estoy ahora mismo acordándome de su fallecimiento, 1574. Hay un momento en el cual los ingleses ya están atacando todas las posiciones españolas en América, que están depredando, los franceses atacan el norte de España y ya Felipe II dice, hay que contraatacar, hay que ir al origen, a donde está el monstruo, decide atacar Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que cuando se está concentrando esa gran armada en Santander, el primer día que ya toma el mando, él ya venía un poco fastidiado, de hecho había hecho un testamento en Sevilla, hace un codicilo, firma y al día siguiente fallece. Si la Gran Armada fue todavía 10 años más tarde. Si hubiera sido en ese momento, yo tengo mis dudas. Realmente creo que la historia de Europa habría cambiado radicalmente si no hubiera muerto en ese mes de septiembre de 1534. Bueno, a mí ya me tiene prácticamente convencido, o sea, es decir, el libro voy a leerle. Sí. Pero queríamos hacerte una última pregunta, Sí. que era a nuestros amigos de La Voz, Sí. ¿por qué debemos leer este libro? Pues mira, yo creo que este libro fundamentalmente no es un libro especializado, es un libro que te dará a conocer una pasión que yo tengo, que es de los españoles olvidados. ¿Y por qué creo que es importante? Porque creo que es sembrar, lanzar una semilla. A mí lo que más me gustaría es que alguien lea y vea un personaje, porque son muchísimos personajes y aquí pues no cabrían todos, pero que sí se le siembre una inquietud y diga, uy, yo quiero saber más de este personaje. Y a partir de ese momento abra la cortina y se meta hasta el fondo y trata de llegar, encontrar otros personajes, otros lugares y se profundice y haga esto pequeño. Es el único objetivo que yo tengo. Y bueno, José Antonio, antes de despedirnos, pues quería hacerte una última pregunta, ya Sí. terminaríamos con esta, y es que, bueno, ¿tendría motivos suficientes Estados Unidos para poder recordar cada 4 de julio? Yo creo que sí, todos estos personajes que tanto de la exploración, tanto de los primeros mártires españoles en América, sacerdotes, monjes que fueron allí, pues ya son ejemplo de la Iglesia Católica de Estados Unidos. Todos esos personajes que hemos citado y que podríamos citar de toda la exploración, todos los que colaboraron con la independencia de Estados Unidos, pues Gálvez, Cajigal, Juan de Miralles, ese 4 de julio debiese tener una connotación totalmente española y sobre todo el 12 de octubre. Porque el 12 de octubre, lamentablemente, en muchas partes de Estados Unidos está considerado como el Día de Italia. Grave error, yo allí he podido ver cómo se dice Cristóbal Colón y su reina, la reina Isabela de Italia. En fin, hay una apropiación de personajes que realmente no tiene por qué ser. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos, ¿vale? Vamos a ver aquí los libros para que puedan salir en portada, y bueno, apasionante sobre la historia, y vamos a dar un saludo a los amigos de La Voz. Pues
Pues nada, ha ¿Vale? sido un placer estar con vosotros en esta agradable tarde arancetana, y para mí me gustaría sembrar esta pequeña semilla para que otros sigan profundizando sobre estos personajes olvidados y dejemos de tener españoles olvidados. Aunque el libro ya está a la venta, ya está en las librerías, sí decir una cosa importante para el que quiera acompañarme el día de su presentación, que el próximo día iba a presentarse en diciembre. Lo que ocurre que la persona que me lo va a presentar viene de Estados Unidos, viene de Florida, es el doctor Salvador Larrúa. Va a ser el día 2 de febrero, jueves, en el Corte Inglés. Oportunamente ya mandaré a la voz la invitación electrónica para decir el lugar, día y hora, pero vamos, será el día 2 de febrero en Madrid, en el Corte Inglés. Nada, José Antonio, muchísimas gracias Un por placer, todo. un placer. Y, oye, encantado de poder haber realizado esta entrevista contigo. Un placer.